Me llamo Leonor Vélez y tengo 78 años. No siempre he sido una mujer sola, aunque la soledad se haya convertido en mi sombra más fiel estos últimos años. Durante gran parte de mi vida fui profesora de filosofía en un colegio de provincia, de esos que aún huelen a tiza, a cuadernos doblados y a meriendas envueltas en papel. Me casé joven con Matías, un abogado brillante con una sonrisa serena y manos grandes que parecían capaces de contener cualquier tormenta. Vivimos juntos 40 años, hasta que el cáncer se lo llevó en silencio, como si el mundo temiera hacer ruido en su ausencia. Desde entonces, la casa se volvió más grande, los días más lentos y las palabras más necesarias. Nunca tuve más que una hija. Nora. Era mi tesoro, mi proyecto de vida, mi legado y mi desafío. A ella le enseñé a leer antes de que cumpliera 4 años. Le enseñé a mirar el mundo con ojos críticos, a no aceptar lo que se dice solo porque suena bonito, a pensar antes de hablar, a hablar con claridad cuando algo le dolía. Pero también le enseñé, sin quererlo, a poner la razón por encima del afecto, y a veces me pregunto si eso no fue un error, porque con los años Nora se volvió distante, como si todo aquello que le transmití le sirviera para alejarse de mí, para medir mis gestos con la balanza de la lógica y mis silencios con la regla de la eficiencia emocional. Ahora vive con su marido Rodrigo y su hija Clara en una casa moderna con paredes lisas, sin fotos, sin recuerdos. Yo visito ese hogar como quien entra en una galería de arte. Todo está en su sitio, pero nada parece tener historia. Mi día comienza a las 6, como cuando tenía que preparar el desayuno antes de caminar hasta la escuela con mis libros bajo el brazo. Despierto sin despertador, porque mi cuerpo aún obedece rutinas que el tiempo no ha logrado borrar. Hago café en la misma cafetera italiana que Matías me compró hace 32 años, con una abolladura en la base que siempre me recuerda la vez que la tiró accidentalmente al suelo en un arranque de risa. Desayuno pan tostado con mantequilla y leo el periódico físico, no esas versiones digitales que me resultan frías, inasibles, como si fueran humo. Después riego las plantas del balcón. Rosales, albahaca, un viejo ficus que me acompaña desde que Nora era niña. Y escribo. Sí, escribo. En cuadernos de tapa dura, con tinta azul o negra, depende del ánimo. Desde que me jubilé, comencé a registrar mis pensamientos, reflexiones, recuerdos, preguntas sin respuesta, frases que alguna vez escuché en voz de mis alumnos y que se me quedaron pegadas al alma. Nunca se los he mostrado a nadie. Son míos, como el eco de mi voz cuando leo en voz alta. A veces, mientras escribo, me descubro llorando sin motivo. O con todos los motivos juntos. No es tristeza exactamente. Es otra cosa. Tal vez la conciencia del paso del tiempo, o la certeza de que no somos más que palabras que otros dejarán de pronunciar cuando ya no estemos. Nora nunca ha leído mis escritos. Una vez le ofrecí uno suave, casi anecdótico, sobre el día en que la llevé al colegio por primera vez y cómo me escondí detrás del árbol de jacarandá para verla jugar sin que me viera. Me miró con ternura y dijo: «Ay, mamá, eso es muy tuyo». No lo abrió. Lo dejó sobre la mesa y después desapareció. Desde entonces dejé de insistir. Nora está siempre ocupada. Trabaja en algo de comunicación estratégica. Rodrigo tiene una empresa de tecnología, de esas que ofrecen soluciones que nadie pidió, pero que todo el mundo paga. A veces me invitan a sus cenas familiares. Me siento como una figura decorativa, como esas sillas antiguas que nadie se atreve a tirar, pero que ya no combinan con el salón.
Clara, mi nieta, es diferente. Tiene 16 años y una mirada que a veces parece de 50. Me escucha con una mezcla de curiosidad y respeto, como si intuyera que mi voz guarda secretos que no se dicen fácilmente. Me ayuda con el móvil, me recomienda libros, me pregunta cosas que ni Nora ni Rodrigo se atreven a preguntar. ¿Tú eras feminista antes de que existiera el feminismo moderno, abuela?, me dijo una tarde. Yo me reí. Le respondí que no sabía qué etiqueta ponerme, pero que siempre supe que nadie debía decirme cómo vivir. Clara a veces me da esperanza, pero también me da miedo. Miedo de que el mundo la moldee hasta que olvide mirar a los ojos, hasta que su tiempo esté tan lleno que no le quepan los afectos. A veces, en medio de la noche, me despierto con la sensación de haber olvidado algo importante. No es una cita, ni una receta, ni un número. Es más como una parte de mí que se ha ido apagando sin que me diera cuenta. Me siento en el borde de la cama, con los pies sobre la alfombra tejida que Matías trajo de Oaxaca hace décadas. Y me pregunto si alguien recordará mi voz cuando ya no esté. No mi nombre. Mi voz, esa que corregía exámenes, que explicaba al Aristóteles con ejemplos de la vida diaria, que consolaba a una niña con miedo a reprobar, que discutía con el director por el derecho de las alumnas a opinar en asamblea. Durante años creí que el pensamiento era mi forma de trascender, que bastaba con enseñar para dejar huella. Pero ahora tengo dudas. ¿Y si lo que enseñamos se desvanece con la prisa de los días modernos? ¿Y si todo lo que fui queda reducido a una anciana que habla de libros que nadie recuerda? Es una angustia silenciosa, como una corriente de agua subterránea que erosiona lentamente los cimientos de la casa. Sin embargo, aún resisto. Aún escribo, aún pienso. Y cuando nadie mira, hablo en voz alta mis propias teorías, mis pequeños manifiestos de papel. Como si mi voz, aunque olvidada, pudiera seguir haciendo ruido en este mundo que ya no me escucha. Como si la verdad, aunque pronunciada por una mujer vieja, siguiera siendo verdad. No sé si eso basta, pero es lo único que me queda. Y en ese acto obstinado de hablar, de pensar, de escribir, aún soy yo. La invitación llegó, como de costumbre, por medio de un mensaje breve de Nora, escrito sin comas ni cariño. Cena en casa el viernes a las 7. Viene gente importante para Rodrigo. Te esperamos. Eso era todo. Ni un mamá, ni un ¿puedes venir?, ni un me encantaría que estés. Solo una instrucción. Casi como si fuera una obligación fiscal o el recordatorio de una cita médica. Leí el mensaje mientras tomaba té en la cocina, con la ventana abierta y el murmullo de los pájaros disputando el árbol del frente. Dudé por un momento. No porque no quisiera ver a mi nieta Clara, sino porque estas cenas siempre me dejaban un sabor a nada, como si me sirvieran un plato vacío y me pidieran fingir que me había alimentado. Sin embargo, respondí con un escueto: allí estaré, porque a veces uno elige no por deseo, sino por memoria. El viernes llegó con cielo gris y una humedad que me dolía en las rodillas. Me vestí con lo que siempre consideré apropiado. Una blusa blanca con cuello bordado que me había hecho una antigua alumna que ahora diseñaba ropa en Puebla. Una falda larga azul marino y un chal tejido que aún olía a madera de mi armario. Tomé el autobús con tiempo. Preferí no pedirles que me buscaran. No por orgullo, sino porque sabía que eso provocaba tensiones. Llegué 15 minutos antes y caminé despacio por la vereda hasta la casa de Nora. Esa que Rodrigo había hecho construir hace apenas 3 años con líneas rectas. Techos planos y ventanales enormes que daban a un jardín sin tierra.
Solo piedras blancas y 2 plantas seleccionadas por una decoradora. Toqué el timbre y esperé. Fue Clara quien abrió, con su sonrisa habitual y ese abrazo apretado que me hacía sentir que aún había un rincón del mundo que me pertenecía. «Estás preciosa, abuela», dijo, y yo le creí, aunque el espejo me hubiera dicho otra cosa. Me condujo al interior, donde Nora ya daba órdenes en la cocina, y Rodrigo hablaba con 2 hombres altos vestidos de traje, con copas en la mano y sonrisas de oportunidad. Nora se acercó a saludarme con un beso al aire, apenas rozándome la mejilla, y murmuró: «Gracias por venir, mamá. Hoy es importante. Por favor». «Ya sabes». Asentí sin hacer preguntas. Ya sabía que debía permanecer en silencio, no hablar de filosofía, no citar a Simone de Beauvoir, no corregir errores gramaticales, no opinar sobre política ni religión. Sabía que mi papel era el de la figura simpática pero irrelevante, como un jarrón antiguo que se exhibe por respeto, pero que nadie toca por temor a romperlo. Nos sentamos a la mesa, éramos 9. Nora, Rodrigo, Clara, los 2 empresarios. Una pareja joven que parecía salida de una revista de arquitectura. Un socio de Rodrigo con cara de haber dormido poco. Y su esposa, una mujer que no dijo palabra en toda la noche. La comida estaba servida con precisión. Entradas mínimas, platos tibios decorados con flores comestibles y postres individuales en copas de cristal. El vino fluía generosamente y las conversaciones giraban en torno a negocios, innovación, tecnología para el futuro del hogar, inteligencia artificial aplicada al manejo emocional y otras frases que sonaban huecas en la boca de quienes las pronunciaban. Todo transcurría con esa perfección superficial que suele preceder a los desastres silenciosos. Y fue entonces cuando sucedió. Rodrigo, con su copa en la mano, comenzó a hablar con entusiasmo de su nuevo proyecto. Una aplicación diseñada para ayudar a las familias a tomar decisiones eficientes, analizando las emociones, los patrones de comportamiento y proponiendo respuestas optimizadas para reducir el conflicto. Explicaba cómo la app podía registrar el tono de voz, las palabras clave y hasta la postura corporal para predecir el impacto de una conversación y sugerir si era mejor hablar, callar o mentir por el bien del equilibrio doméstico. Todos asentían, algunos fingiendo entender, otros realmente fascinados. Yo lo escuchaba sin intervenir, pero no podía evitar que mis manos se cerraran sobre el mantel. Esa idea de automatizar la comunicación afectiva, de convertir la vida familiar en un algoritmo, me parecía no solo absurda, sino profundamente peligrosa. Cuando Rodrigo, entusiasmado por su propio discurso, dijo que en el futuro ni siquiera necesitaríamos discutir en familia, algo dentro de mí se quebró. «Disculpa, Rodrigo», dije con calma, «pero estás proponiendo que una bien aplicación decida cuándo es mejor mentirle a un ser querido para evitar un conflicto. ¿No te parece, al menos, problemático?» El silencio que siguió fue espeso como la melaza. Rodrigo me miró por primera vez esa noche, no como a la madre de su esposa, sino como a una interferencia técnica. Y entonces, con esa sonrisa que usan los hombres cuando creen que son más listos, dijo: «Leonor, tú estás vieja para opinar sobre esto. Estas cosas no son de tu generación. No lo tomes a mal. Solo disfruta tu vino, ¿sí?» No gritó. No golpeó la mesa. Pero cada palabra fue como una bofetada. Sentí la sangre subir a mi rostro, el calor trepar por el cuello, las manos tensarse. Nadie dijo nada.
ni Nora, que bajó la mirada y apretó la servilleta con los dedos, ni los empresarios, que fingieron no escuchar, ni la pareja joven, que desvió la conversación hacia el diseño del comedor. Ni siquiera Clara, que solo me miró con los ojos bien abiertos, como si acabara de ver romperse algo sagrado. Quise responder. Tenía en la punta de la lengua una réplica. Una de esas frases que había enseñado durante décadas. Una reflexión sobre el valor del pensamiento maduro. Sobre la historia de mujeres y hombres que pensaron más profundamente a los 70 que a los 30, pero no dije nada. No porque me faltaran palabras, sino porque comprendí que ese momento no era para defenderme. Era para recordar, para mirar en los ojos de mi hija y confirmar lo que siempre temí, que se avergonzaba de mí, que me consideraba una pieza vieja, una reliquia que debía ocupar poco espacio y hacer poco ruido. Cuando la cena terminó, fingí tener un leve malestar y pedí irme antes. Nora me ofreció llamar un taxi, pero me negué. Preferí caminar unas cuadras hasta la avenida principal, bajo una lluvia tenue que comenzaba a caer como si también ella quisiera decir algo. En el trayecto mis pasos resonaban en el asfalto mojado, y cada uno era un pensamiento, una herida, una certeza. No era solo el desdén de Rodrigo. Era el silencio cómplice de todos los demás. Era la forma en que una vida entera dedicada a pensar, a enseñar, a formar criterio, podía ser descartada con una frase que pretendía ser amable. Volví a casa empapada, pero con una extraña lucidez. Me senté en la cocina, me serví otro té y abrí uno de mis cuadernos. Escribí, sin levantar la pluma, durante horas. No solo lo que sentía, sino lo que veía, lo que había entendido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras no estaban destinadas a quedarse encerradas entre tapas duras. Había llegado el momento. No para gritar, ni para discutir, sino para hablar. En voz alta. Con todo lo que soy, con cada año vivido. Porque si me habían dicho que estaba vieja para opinar, entonces yo opinaría con la fuerza de quien ya no tiene nada que temer. Y que precisamente por eso tiene todo por decir. La noche posterior a la cena fue larga y amarga. Me acosté sin hambre y sin fuerzas, pero el sueño no vino a mí. La imagen del rostro de Rodrigo, satisfecho de sí mismo, y esa frase cruel, «Estás vieja para opinar», se repetían en mi cabeza con la precisión mecánica de un metrónomo descompuesto. Cerraba los ojos, intentaba distraer la mente con imágenes amables. El rostro de Matías leyendo el periódico en la terraza, las manos de Clara dibujando en la mesa del comedor cuando tenía 5 años, el sonido de los pájaros al amanecer en el patio de mi antigua escuela. Pero todo acababa tiñéndose con la mueca de desprecio de ese hombre que se creía moderno solo por usar palabras que no comprendía del todo. Me senté en la cama, encendí la luz de la lámpara y me envolví en la manta como si fuera un abrigo contra los pensamientos ajenos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla con anís, remedio viejo para insomnios tercos. Me senté frente a la mesa de roble, la misma donde durante años ayudé a Nora a hacer sus deberes, donde Matías y yo leímos el testamento de sus padres, donde escribí cartas que nunca envié y pensamientos que jamás leí en voz alta. La madera tenía una mancha en la esquina derecha, recuerdo de una sopa derramada hace décadas, y otra más tenue, donde apoyaba siempre el codo cuando corregía exámenes. Esa mesa era mi historia, un altar doméstico que resistía la intemperie de la memoria.
Tomé uno de mis cuadernos y comencé a escribir. No sobre la cena, sino sobre la erosión, la forma lenta pero constante en que el respeto hacia los mayores se convierte en tolerancia, luego en lástima y finalmente en indiferencia. Escribí sobre cómo nuestra sociedad premia la novedad, pero descarta la profundidad, sobre cómo la experiencia es considerada una carga y no una herramienta. Mis palabras fluían con una claridad que no sentía desde hacía años. Me detuve solo cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, con esa timidez que tiene el día cuando aún no sabe si será bueno o no. Esa mañana decidí no hacer lo habitual. No regué las plantas, no leí el diario, no respondí los mensajes de las vecinas. Me vestí y fui a visitar a Clara. No llamé antes. No pedí permiso. Toqué el timbre con una decisión nueva en mis dedos. Clara abrió, sorprendida, y sonrió como siempre. Me abrazó y me dijo que justo estaba pensando en mí. Me invitó a pasar al estudio, una habitación pequeña al fondo de la casa que Nora le había permitido arreglar a su gusto. Había libros, revistas, carteles pegados con cinta y una pizarra blanca llena de fórmulas y frases. Nos sentamos en el suelo, entre cojines, como cuando me contaba sus sueños de niña. Le conté lo que había sentido en la cena, no con rencor, sino con la necesidad de ponerle nombre a la tristeza. Clara me escuchó en silencio, con los ojos brillantes y las manos inquietas. Cuando terminé, no dijo nada. Se levantó. Fue hasta su escritorio y sacó de un cajón uno de mis cuadernos. Era uno de los antiguos, de tapas marrones y hojas ligeramente amarillentas. Me explicó que lo había tomado sin decirme porque le gustaba leerme, que lo usaba como inspiración para sus ensayos de literatura. Abuela, tú no deberías estar guardando esto para ti. Es valioso. Tú tienes una forma de decir las cosas que no tiene nadie más. Yo aprendí más de este cuaderno que en todo un semestre de filosofía. Le sonreí conmovida, pero aún escéptica. Para mí, aquellos cuadernos eran confesiones privadas, diálogos conmigo misma. Sin embargo, Clara insistió. Me pidió permiso para transcribir uno de los textos en su blog escolar, con un seudónimo, solo para que sus compañeras pudieran leerlo. Dudé un instante. Luego dije que sí. No por vanidad, sino porque en su mirada vi una posibilidad, que mis pensamientos pudieran existir fuera de mi silencio. Esa tarde, mientras volvía caminando a casa, sentí una extraña ligereza. Como si el simple acto de permitir que una parte de mí saliera al mundo hubiese aligerado el peso del cuerpo. Entré a casa y, por impulso, tomé una caja de madera donde guardaba otros textos más antiguos, incluso algunos escritos a máquina cuando Matías aún vivía. Revisé uno a uno, desempolvando ideas, reconociendo emociones que había olvidado, reencontrándome con aquella mujer que fui antes de convertirme solo en la mamá de Nora. Pasaron unos días. No volví a que hablar con Nora ni con Rodrigo. Clara venía a verme, me traía impresiones de los comentarios que recibía el blog, me decía que había compañeras que se sentían inspiradas, que citaban mis palabras en sus trabajos. Una profesora universitaria incluso escribió un correo al seudónimo del blog, Leve, las iniciales que Clara eligió, preguntando si podía usar un fragmento en una clase. Le respondimos juntas. Le dijimos que sí, que esas palabras no eran para envejecer entre cajones. Todo parecía calmo, hasta que una tarde, mientras preparaba té de hibisco, sonó el teléfono. Era Nora. Su voz sonaba forzada, como quien habla sin querer hablar. «Mamá, ¿podemos vernos mañana?».
Rodrigo quiere disculparse por lo del otro día. Me sorprendió. No por la disculpa, sino por la manera en que lo dijo. Como si se tratara de una obligación, de un trámite más en su agenda. Le dije que sí, que podían venir a casa. Ella titubeó, propuso otro sitio, un café, pero insistí. Quería que entraran a mi mundo, que me vieran en mi contexto, en mi casa de paredes repletas de libros, de fotos en blanco y negro, de sillones con mantas tejidas a mano y plantas que crecían al ritmo de mis silencios. Llegaron puntuales. Rodrigo con su camisa impecable, su olor a colonia cara y esa sonrisa domesticada para impresionar. Nora con el ceño fruncido y una tensión que le cruzaba el cuello como una cuerda invisible. Se sentaron en el sofá, aceptaron té y galletas. Rodrigo comenzó a hablar, con un tono ensayado. Dijo que lamentaba si me había ofendido, que su comentario no fue personal, que era una manera de expresar una diferencia generacional. Lo escuché sin interrumpir, y cuando terminó, hablé. Rodrigo, le dije, que tú creas que alguien pierde su capacidad de pensar por cumplir años, dice más de ti que de mí. Que te incomode lo que digo no significa que esté desactualizado. Significa que no sabes escuchar. Rodrigo tragó saliva. Nora intervino, tratando de suavizar las cosas, diciendo que todos estábamos sensibles. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de los tres esperaba. Clara apareció en el umbral del pasillo con el cuaderno marrón en las manos. Nos miró con una serenidad inquietante y dijo: «Papá, deberías leer esto. Es de la abuela. Y está mejor escrito que cualquier propuesta de tu aplicación». El silencio fue absoluto. Rodrigo la miró como si hablara en un idioma desconocido. Nora palideció. Yo no dije nada. Solo observé cómo mi nieta, esa niña que alguna vez me pidió que le enseñara a pensar, ahora me defendía con una firmeza que no podía fingirse. Rodrigo se levantó, murmuró algo sobre una llamada urgente y salió al patio. Nora fue tras él. Clara se sentó junto a mí y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada ardía. «Abuela, ellos no entienden, pero muchas otras personas sí. Y tú tienes que seguir escribiendo. No para ellos, para ti, para nosotras». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi escritorio y abrí un nuevo cuaderno. En la primera página escribí: «Ya no escribo solo para recordar. Ahora escribo para resistir». El viento de la noche trajo consigo el aroma de los naranjos del patio. Ese olor que Matías decía que le recordaba a su infancia. Y por primera vez desde que él murió, sentí que no estaba del todo sola. Porque en cada palabra escrita, en cada pensamiento liberado, en cada silencio roto, había una presencia nueva. La mía, sin disculpas. La de una mujer que había callado demasiado tiempo. Y que aunque le dijeran que estaba vieja para opinar, estaba apenas comenzando a tablar. La noche en que Clara dejó el cuaderno marrón sobre mi regazo y me dijo que debía seguir escribiendo para resistir, fue la misma noche en que comprendí, con la lucidez de quien ha dejado de esperar justicia, que lo que yo consideraba mi vida entera no había sido más que una preparación para este momento. La batalla callada, pero feroz, por el derecho a existir como pensadora, como voz, como memoria viva. No como reliquia, ni como estorbo educado que asiente en las cenas familiares, sino como sujeto, como autora de mí misma,
Nunca creí en las revelaciones dramáticas ni en los cambios de destino repentino. Pero aquella noche, al cerrar el cuaderno y mirar mi reflejo en la ventana oscura de la cocina, supe que algo en mí se había deslizado del lugar con la precisión de una placa tectónica. Ya no estaba al margen. Y si el mundo no quería darme un sitio, yo lo reclamaría con palabras. El día siguiente lo dediqué a revisar papeles. No los filosóficos ni los cuadernos, sino los reales. Los que uno guarda en carpetas viejas con etiquetas de fechas, bancos, herencias, pólizas. Subí a la buhardilla por primera vez en años. Subí despacio, con las rodillas que crujían y el polvo que me envolvía como una niebla espesa. Pero también con una determinación que no había sentido desde que acompañé a Matías al juzgado, el día que ganó su primer caso importante. Saqué las cajas, una a una, y las llevé a la mesa del comedor. Allí estaban las escrituras de la casa, los documentos de la cuenta conjunta que abrimos con Matías y que aún llevaba mi nombre como titular principal, los papeles de la pensión docente. Incluso las copias de unos ahorros que había mantenido en una cuenta aparte, pequeños depósitos mensuales que fui haciendo por costumbre, casi por instinto. En total, había más dinero del que imaginaba. Nada exuberante, pero sí lo suficiente para tomar decisiones. Y eso era lo que me faltaba hacía tiempo. La posibilidad de elegir. Llamé a Clara y le pedí el número de la profesora universitaria que había escrito al blog. Ella me lo dio con entusiasmo y me preguntó si quería responderle directamente. Le dije que sí. Esa misma tarde, con manos que temblaban solo un poco, marqué el número y esperé. Me atendió una voz cálida, joven, con un acento del norte. Me presenté sin rodeos. Soy Leonor Vélez, la autora del ensayo que usted citó en su clase. Levi. Sí, me gustaría conversar con usted, si tiene un momento. La profesora se mostró genuinamente emocionada. Me habló de su clase, de cómo los estudiantes debatieron durante una hora sobre mi concepto de obediencia afectiva, de cómo una alumna dijo que nunca había entendido su relación con su madre hasta que leyó ese texto. Me preguntó si podía entrevistarme para su seminario virtual de pensamiento contemporáneo. Titubeé, pero acepté. Acordamos una videollamada para el sábado siguiente. Esa semana fue una especie de renacimiento para mí, no un rejuvenecimiento. No, los huesos dolían igual. Las manchas en la piel seguían ahí. La memoria se me escapaba en detalles tontos. Pero sí una reanimación del espíritu. Clara me ayudó a preparar el entorno para la videollamada. Pusimos la laptop sobre una pila de libros, para que la cámara quedara a la altura de los ojos. Ordenamos la sala. Pusimos una planta detrás de mi sillón preferido. Colgamos en la pared un grabado de Simone Weil, que tenía desde hacía años y que siempre me pareció más un espejo que una decoración. El sábado, 10 minutos antes de la hora acordada, ya estaba lista. Peinada, con mi blusa bordada y un poco de lápiz labial, algo que no usaba desde el velorio de Matías. Me senté con el corazón latiendo como si esperara un veredicto. La pantalla se encendió y allí estaba ella. La profesora, una mujer de unos 30 y tantos, de pelo corto y sonrisa sincera. Me saludó con respeto, con admiración incluso, y comenzó la entrevista. Me preguntó por mi formación, por mis años como docente, por la motivación detrás de mi escritura. Le hablé con calma, con claridad. Le conté que no busco verdades absolutas, que mis textos no son tesis ni tratados, sino preguntas vivas que me hago desde hace décadas. Le hablé de mi teoría de la soledad intelectual de la mujer mayor, de cómo nos despojan del derecho a pensar con la misma violencia con que nos arrebatan la autoridad moral en la familia.
Le hablé de lo que significa observar sin ser vista, de la crudeza del silencio condescendiente que rodea a las abuelas cuando dejan de ser útiles como niñeras o cocineras. La entrevista duró 1 hora. Cuando terminó, me sentí agotada, pero feliz, no porque me hubieran escuchado, sino porque yo había vuelto a hablar con mi propia voz. Esa misma tarde, Clara me llamó con la voz temblorosa de la emoción. Había visto la entrevista. Me dijo que nunca me había escuchado así, tan completa, tan libre. Me contó que la profesora había subido un extracto a una red social y que ya había decenas de comentarios. Algunos decían que les recordaba a sus propias madres o abuelas. Otros preguntaban dónde podían leer más. Clara, sin consultarme y sin malicia, subió otros textos al blog. Usó fragmentos de los cuadernos, siempre con mis iniciales, siempre cuidando el tono y la forma. En menos de 1 semana, el blog comenzó a circular más allá del ámbito escolar. Una escritora feminista de renombre lo compartió con la frase: LB es una de esas voces que no sabíamos que necesitábamos. Me mostró la publicación. Me temblaron las manos. No por la fama, sino por la justicia. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi silencio había dejado de ser mi único idioma. Pero los ecos del mundo digital no tardaron en llegar al mundo físico. Una tarde, mientras compraba frutas en la tienda de la esquina, la dueña, una mujer joven a la que apenas conocía, me preguntó si era yo la del blog. Titubeé. Le dije que sí. Me abrazó sin avisar, con lágrimas en los ojos. Me dijo que su madre había muerto hace 1 año y que leyendo mis textos se sentía otra vez cerca de ella. Caminé de vuelta a casa con la bolsa de manzanas apretada contra el pecho y el alma desbordada de algo que no supe nombrar. Tal vez gratitud, tal vez vértigo. Unos días después, Nora me llamó. Su tono era distinto. No había en su voz el fastidio habitual, ni la prisa por colgar. Me dijo que quería hablar conmigo, que necesitaba entender qué estaba pasando. Nos encontramos en un café. Llegó con el ceño fruncido, como quien ha dormido poco. Me preguntó si yo estaba detrás del blog. Le dije que sí. Se quedó en silencio unos segundos. Luego murmuró: No sabía que escribías así. No sabía que pensabas así. Sentí una punzada en el pecho. No por el contenido de sus palabras, sino por la confesión implícita, que nunca me había escuchado de verdad. Intenté hablarle de los años de docencia, de los cuadernos, de mi silencio elegido como forma de no molestar, como estrategia de supervivencia. Pero ella me interrumpió. No entiendo por qué no me lo mostraste antes. ¿Querías humillarme? Supe entonces que no lo comprendía, que aún le dolía más mi reconocimiento público que mi anonimato doméstico, que le costaba ver en su madre a una figura autónoma, respetada por extraños, valorada por su pensamiento. Intenté explicarle que no se trataba de ella, que no era una revancha, que simplemente había llegado el momento de hablar. Pero ya no escuchaba. Se despidió con un abrazo frío y desapareció entre el tráfico. Esa noche, Rodrigo me escribió. Un correo breve, cortés, pero cargado de tensión. Me pedía que matizara mis publicaciones, que entendiera que ciertas ideas podían afectar la imagen de la empresa, especialmente aquellas que hablaban de manipulación emocional y algoritmos éticos. Me ofrecía incluso colaborar en términos económicos, si deseaba dedicarme a la escritura de manera formal. Lo leí 3 veces antes de responder. Luego escribí una sola frase.
Mi voz no está en venta. Esa respuesta marcó el verdadero punto medio. No por lo que dijo, sino por lo que provocó. Porque a partir de ese momento, ya no hubo forma de volver atrás. Ya no era solo una mujer mayor escribiendo en la penumbra. Era una mujer que había decidido hacerse oír, que no aceptaría más el papel de espectadora. Que, pese al rechazo de su hija y la incomodidad de su yerno, seguiría diciendo lo que veía, lo que sabía, lo que dolía. Y que lo haría con cada palabra, con cada línea, con cada silencio roto. Aquella noche, al apagar la luz, susurré una frase que había repetido muchas veces en el aula, pero que ahora cobraba otro sentido. El pensamiento no envejece, solo espera. Y supe, con una claridad que me sostuvo hasta el amanecer, que ya no estaba esperando. Estaba viviendo. Desde que decidí no callar más, cada día se convirtió en una prueba de resistencia. Las palabras que antes guardaba en mis cuadernos ahora encontraban eco en lectores desconocidos, pero también despertaban incomodidad en mi propia familia. La entrevista con la profesora universitaria se había viralizado más de lo que imaginé, y aunque recibía mensajes de apoyo de personas que valoraban mi pensamiento, en casa las cosas se tornaban tensas. Nora, mi hija, comenzó a visitarme con menos frecuencia. Cuando lo hacía, sus conversaciones eran breves y evasivas. Una tarde, al mencionarle que estaba escribiendo un nuevo ensayo sobre la invisibilidad de las mujeres mayores en la sociedad, frunció el ceño y dijo: «Mamá, ¿no crees que estás exagerando? No todas las mujeres mayores se sienten invisibles. Intenté explicarle que hablaba desde mi experiencia y la de muchas otras mujeres que me habían escrito, pero ella desvió la mirada y cambió de tema. Sentí una punzada en el pecho, no por su desacuerdo, sino por su falta de voluntad para entender. Rodrigo, su esposo, fue más directo. Me llamó una noche para decirme que mis publicaciones estaban afectando la imagen de su empresa. Me sugirió que dejara de escribir sobre temas sensibles y me ofreció una compensación económica a cambio. Le respondí con firmeza que mi voz no estaba en venta. Las tensiones familiares se intensificaron cuando Clara, mi nieta, decidió organizar una charla en su universidad donde yo sería la ponente principal. El evento fue un éxito. Los estudiantes participaron activamente y se generó un debate enriquecedor. Sin embargo, Nora y Rodrigo no asistieron. Más tarde, Nora me llamó para decirme que estaba preocupada por la exposición pública y que temía que me convirtiera en objeto de críticas. Le respondí que prefería enfrentar críticas por hablar que vivir en silencio. La situación llegó a un punto crítico cuando recibí una carta anónima en mi buzón. Decía: «Las mujeres como usted deberían quedarse en casa y no andar esparciendo ideas peligrosas. No se meta en lo que no le corresponde. Cállese. Por su bien». Me sentí amenazada, pero también reafirmada en mi decisión de no callar. Denuncié el hecho a las autoridades, aunque sabía que probablemente no encontrarían al responsable. Clara me apoyó en todo momento, y juntas decidimos organizar un ciclo de conferencias sobre el papel de las mujeres mayores en la sociedad. El ciclo fue bien recibido, pero también generó controversia. Algunos medios locales comenzaron a cuestionar mis intenciones, insinuando que buscaba protagonismo o que estaba siendo manipulada por grupos con agendas políticas. Me dolió, pero no me detuvo. Sabía que dar visibilidad a las mujeres mayores era un acto político en sí mismo. En medio de todo esto, recibí una invitación para participar en un programa de televisión nacional. Acepté, consciente de que sería un espacio donde podría llegar a más personas. Durante la entrevista,
Hablé sobre mi experiencia y la de tantas otras mujeres que habían sido silenciadas. El programa generó un gran impacto y recibí cientos de mensajes de mujeres que se sentían identificadas. Sin embargo, también trajo consecuencias negativas. Nora me llamó furiosa, acusándome de exponer a la familia y de poner en riesgo su reputación. Le respondí que mi intención nunca fue perjudicarla, sino visibilizar una realidad que muchas prefieren ignorar. Nuestra conversación terminó con un silencio doloroso. A pesar de todo, seguí adelante. Organizamos un encuentro nacional de mujeres mayores, donde compartimos experiencias, reflexiones y estrategias para hacernos escuchar. Fue un evento poderoso, lleno de emociones y aprendizajes. Me sentí parte de una comunidad que, aunque diversa, compartía un mismo anhelo de dignidad y reconocimiento. Al regresar a casa, encontré una carta de Nora en mi buzón. Decía: «Mamá, he estado reflexionando sobre todo lo que ha pasado. No comparto todas tus ideas, pero reconozco tu valentía y tu derecho a expresarte. Espero que podamos hablar pronto. Te quiero. Cervantes Virtual». Lloré al leerla. No porque todo estuviera resuelto, sino porque era un paso hacia la comprensión. Sabía que el camino aún sería largo, pero también que no estaba sola. Había encontrado mi voz, y con ella, una comunidad dispuesta a escuchar y a luchar por un mundo más justo para todas. No hubo advertencia ni preludio, solo el timbre sonando en la tarde lluviosa, ese sonido agudo y seco que siempre me pareció más agresivo de lo necesario. Me levanté con lentitud, con los huesos pesados del clima húmedo, y abrí la puerta. Allí estaban Nora, Rodrigo y Clara, los tres bajo un mismo paraguas, mojados, desordenados, con rostros tensos que anunciaban tormenta antes de entrar. No me dijeron hola. Entraron como si su presencia ya fuese justificación suficiente. Clara fue la única que me abrazó, y fue también la única que no evitó mi mirada. Los invité a pasar al comedor y les ofrecí té, pero Rodrigo lo rechazó con un gesto de impaciencia. Se sentaron, cada uno en una esquina de la mesa, como si el aire entre nosotros ya estuviera cargado de electricidad. «Mamá», dijo Nora sin rodeos, con el tono que usaba cuando tenía algo importante que decirme, pero no la voluntad de suavizarlo. «Tenemos que hablar», asentí, aunque ya lo sabía. Había esperado este momento desde hacía semanas, desde que mi nombre, con seudónimo al principio, luego abiertamente, comenzó a circular en medios, en redes, en conferencias, en los oídos de quienes querían escuchar y también de quienes no. Mi voz, mi pensamiento, mi existencia misma había dejado de ser invisible. Y para ellos, eso era un problema. Rodrigo tomó la palabra. Siempre había tenido esa manera de hablar como quien da instrucciones en una junta, con frases cortas, eficaces, cargadas de un profesionalismo que no admitía grietas. Dijo que mis intervenciones públicas estaban afectando su reputación profesional, que algunos inversores de su empresa lo habían cuestionado sobre mis comentarios acerca de los algoritmos de manipulación emocional, que la imagen de la familia estaba siendo puesta bajo escrutinio, que esto no podía seguir así. Me miraba como si fuera un empleado rebelde que debía ser reprendido, no como la madre de su esposa ni la abuela de su hija. «Leonor», dijo, usando mi nombre como si fuera una palabra ajena. «Esto no es personal. Es un tema de estrategia, de control de daños. Necesitamos que pongas fin a tus apariciones públicas, que cierres el blog y que dejes en claro que no representas a nadie más que a ti misma. Podemos ayudarte a gestionar esa transición. Incluso podríamos publicar una carta conjunta, explicando que todo esto ha sido una expresión artística,
Una especie de experimento. ¿Limpiaríamos tu imagen y la de la familia al mismo tiempo? Clara se removió en su silla. Nora guardaba silencio, pero su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. No me defendía, pero tampoco parecía cómoda con el discurso de su marido. Yo no respondí de inmediato. Me tomé el tiempo de mirar uno por uno los rostros que tenía delante. Pensé en las noches de insomnio, en los textos escritos a mano con una caligrafía que envejecía conmigo, en las mujeres que me habían escrito desde pueblos, ciudades, hospitales, casas donde sus palabras eran lo único que aún les pertenecía. Pensé en Matías, en su manera de debatir con respeto incluso cuando no estaba de acuerdo, y supe que si él estuviera vivo, estaría de mi lado. Lo que ustedes llaman daño, dije finalmente. Yo lo llamo verdad. Lo que ustedes llaman estrategia, yo lo llamo silencio impuesto. Y lo que ustedes llaman imagen, yo lo llamo miedo. Miedo de que una mujer mayor piense por sí misma. Miedo de que no les pida permiso para existir. Rodrigo apretó los labios, como quien se contiene para no decir algo más duro. Nora bajó la vista. Clara, en cambio, me miró con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que lo que venía ahí a continuación sería una ruptura, y aún así no se apartó. No puedo hacer lo que me piden. Continué. No voy a retractarme. No voy a callar. No voy a renunciar a la única cosa que me ha devuelto el sentido de vivir. Si eso los avergüenza, si eso los incomoda, tendrán que enfrentarlo ustedes. Pero yo no voy a desaparecer. El silencio que siguió fue denso, largo, incómodo. Rodrigo se levantó primero. Tomó su abrigo con un gesto brusco y dijo algo que no alcancé a escuchar bien, pero que terminó con la palabra decepción. Nora lo siguió. Antes de salir, se giró hacia mí con los ojos húmedos. Yo solo quería que todo estuviera bien, dijo. Que no te hicieran daño. Que no nos hicieras daño. No es mi voz la que hiere, le respondí. Es lo que ustedes no quieren escuchar. Cerraron la puerta tras ellos. Clara no se movió. Se acercó a mí, me tomó la mano y se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo: Gracias, abuela, por no rendirte. Nos sentamos juntas en el sofá. Ella encendió la lámpara de lectura, esa que Matías había comprado en un viaje a Oaxaca. Abrí un cuaderno nuevo. Clara sacó su libreta. Escribimos en silencio, como dos mujeres de generaciones distintas que habían encontrado un mismo fuego. Al día siguiente, el correo trajo una notificación inesperada. Una editorial independiente, especializada en ensayos sociales, me ofrecía publicar una antología de mis textos. Clara me había enviado una selección sin decírmelo. Me pedían autorización para incluir también la entrevista televisiva y algunos de los comentarios recibidos en el blog. Lo leí con lágrimas en los ojos. No por la publicación, sino por la posibilidad de que mi voz quedara impresa. Que otros ojos, en otros tiempos, pudieran leer lo que pensé, lo que viví, lo que resistí. Respondí que sí, que aceptaba, que no pediría disculpas por tener algo que decir. Esa misma semana, la casa se llenó de llamadas, mensajes, cartas, mujeres que querían contarme sus historias, medios que pedían más entrevistas. Nora dejó de comunicarse. Rodrigo también. No insistí. No tenía nada más que explicarles. Clara me visitaba cada día. Me traía libros, té de hierbas, dibujos de alumnas que habían leído mis textos en clase. Una noche,
Mientras el viento sacudía las persianas y el té se enfriaba en la taza, Clara me preguntó si alguna vez me había sentido tan viva como ahora. No, le dije. Nunca. Y eso es lo más triste y lo más hermoso a la vez. Habíamos llegado al punto sin retorno. La vieja Leonor, que asentía en las cenas y tejía mantas para no incomodar, había muerto. En su lugar estaba esta mujer que hablaba, que escribía, que se negaba a ser invisible. El costo había sido alto. El silencio de una hija. La pérdida de un vínculo. Pero había ganado algo más grande. El derecho a nombrarse. A decir, yo soy. A mirar al mundo y no pedir permiso para existir. La tarde que firmé el contrato con la editorial, lo hice con la misma pluma con la que Matías solía corregir sus documentos. La tinta era nueva, pero el gesto era antiguo. Era el mismo que hice tantas veces, en papeles que nadie leyó, en cartas que nunca envié. Pero esta vez era diferente. Esta vez, mi nombre quedaría. No como la madre de Nora, no como la suegra de Rodrigo, sino como Leonor Vélez. Escritora, pensadora, mujer de voz propia. El mundo no cambió de inmediato. Las calles seguían siendo las mismas. La soledad no desapareció del todo. Pero ya no era la misma soledad. Ahora estaba habitada por otras voces, por otras mujeres que se sabían escuchadas, por el eco de una dignidad que había decidido no marchitarse en silencio. Y mientras Clara me leía en voz alta un fragmento de mi propio texto, sentí que el ciclo se cerraba. No con rencor, no con venganza, sino con la paz de quien ha dicho, por fin, lo que llevaba una vida entera callando. Me resulta extraño pensar que todo comenzó con una frase dicha, sin pensar en una cena familiar. Una frase como tantas otras que nos han dicho a lo largo de la vida, a las mujeres mayores, con esa mezcla de condescendencia y prisa, como quien empuja una puerta que estorba en un pasillo angosto. Estás vieja para opinar. Me lo dijeron en voz alta esa vez, pero me lo han dicho 1000 veces en otros tonos, con silencios, con miradas que evitan las mías, con los gestos que me sacaban del centro para dejarme en un rincón. Pero esa noche no me callé. Y todo cambió. No de forma abrupta, ni como en los cuentos donde el bien triunfa y el mal se marcha avergonzado. No, cambió de la única manera en que cambia lo real. Lentamente, con dolor, con resistencias, con pérdidas y descubrimientos. Cambió porque decidí que no quería irme de este mundo sin haber dejado mi voz sobre la mesa. Porque me cansé de ser invitada a las reuniones, solo para decorar los recuerdos de otros. Han pasado varios meses desde aquella conversación que selló la distancia entre Nora y yo. Nos escribimos de vez en cuando. Mensajes breves, casi protocolarios. No hay rencor, pero tampoco hay cercanía. Clara me visita cada semana, y en ella he encontrado algo que no pensé posible a mi edad. Continuidad. No herencia, no legado, esas palabras que suenan a monumento, sino continuidad viva. Clara no es como yo. Y eso me alegra. Porque lleva mis ideas, pero también las suyas. Porque no me copia, me responde. Y eso es lo que más agradezco. Haber sembrado una pregunta, no una doctrina. La editorial publicó mi primer libro hace poco. Se titula A esta edad también pienso, porque me pareció importante no adornar ni maquillar lo que es tan obvio y a la vez tan negado. En la presentación me acompañaron mujeres de todas las edades. Algunas llegaron con bastones, otras con hijos en brazos, otras con ojos brillantes que se encendían al escucharme. Hablé poco, leí fragmentos,
respondí algunas preguntas y agradecí, sobre todo, la posibilidad de estar allí no como excepción, sino como evidencia de que las mujeres mayores aún tenemos mucho que decir. El libro ha tenido una recepción modesta, pero profunda. No salgo en los titulares. No firmo autógrafos en ferias con largas colas. Pero recibo cartas. Recibo correos escritos con emoción, con ortografía irregular, pero con ideas claras. Me escriben desde pueblos, desde hospitales, desde asilos donde algunas me leen en voz baja a otras compañeras. Me escriben hijas que nunca escucharon a sus madres y ahora quieren empezar a hacerlo. Me escriben nietas que creían que sus abuelas eran solo fotos en la pared. Y me escriben hombres, también, que dicen haber leído a escondidas mis textos y haber llorado porque les recordaron a sus madres, a sus hermanas mayores, a sus propias voces olvidadas. A veces me despierto en la madrugada y me asomo al patio. Miro el limonero que planté con Matías cuando Nora era niña. Está más viejo, como yo, pero aún da frutos. La tierra sigue respirando. Y yo también. No con la agilidad de antes, pero con una paz nueva. No hice las paces con todos, pero sí conmigo. No gané todas las batallas, pero di las que debía. No cambié el mundo, pero cambié mi lugar en él. Y eso, a los 78 años, no es poca cosa. Pienso en Nora. Me duele no tenerla cerca como antes. A veces me pregunto si algún día comprenderá que esto no fue un desafío contra ella, sino una afirmación de mí. Que no la rechacé, sino que me elegí. Me consuela saber que aún tiene mi número, mi dirección, mi abrazo esperando. No la juzgo por haber querido protegerme. Pero yo no necesitaba protección. Necesitaba respeto. Ahora paso mis días escribiendo, leyendo cartas, tomando té con Clara, organizando nuevos encuentros con mujeres que quieren alzar su voz. Me siento cansada a veces, claro, pero no de escribir, no de hablar. De lo que estoy cansada, profundamente, es del silencio obligatorio. De ese mandato que nos entrena desde niñas para no molestar, para no interrumpir, para no ocupar espacio. Por eso, cada palabra que escribo es también una victoria íntima, una forma de decir, estoy aquí, todavía, y no me he ido en silencio. Algunas tardes, Clara y yo miramos juntas las entrevistas antiguas, las grabaciones de las charlas, y nos reímos de mis gestos nerviosos, de mis frases demasiado largas. Me dice que tengo una voz bonita, que debería grabar audiolibros. Y yo sonrío, porque nunca me lo dijeron antes. Porque cuando una es joven, la voz se da por sentada, y cuando es vieja, se la da por perdida. Pero mi voz está viva y suena cada vez más clara. Así termina esta parte de la historia. No con un final perfecto, sino con un presente abierto. Con una mujer mayor que escribe en su cuaderno mientras el mundo sigue girando. A veces, rápido, a veces, lento. Con una mujer que no pidió permiso para pensar y que ahora ya no necesita pedir perdón por hacerlo. Porque nunca es tarde para hablar. Porque nunca se es demasiado vieja para opinar. Y porque el verdadero silencio no está en la edad, sino en el olvido. Y yo, mientras pueda, no me olvidaré de mí. Mientras pueda, seguiré escribiendo. Aunque duelan las manos, aunque tiemble la voz. Porque si una sola mujer me escucha, entonces todo habrá valido la pena.